Este que les habla, por gracia de Dios, es vuestro hermano y amigo, el hermano Francisco Benítez. En esta tarde, jueves 1 de febrero, a las 1:24 de la tarde, estaré grabando un estudio bíblico con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, el cual es nuestro Maestro, el que nos enseña, el que nos da sabiduría. Alabado sea el Señor. Hoy yo quiero hablar, amados hermanos, en este estudio bíblico, sobre el libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, en su capítulo 36, vamos a estar estudiando este capítulo en este día. Oremos. Padre, yo te doy gracias por permitirme compartir tu palabra con otros. Y espero, Padre, que todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, este estudio de tu palabra, sea bendecido, sea edificado, y que el Espíritu Santo le dé el entendimiento necesario, y que sobre todo, Padre, puedan llegar al conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, que le reciban como su Salvador, Padre, y que sean bautizados en las aguas, que sean llenos de tu Santo Espíritu, para que puedan vencer las tentaciones del enemigo. Yo te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, cuando damos lectura a Ezequiel capítulo 36 y el versículo número 1, donde dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. El versículo número 1 del capítulo 36 de Ezequiel. ¿Qué significa este versículo? ¿Cómo lo entendemos? Dios le dice al profeta que profetice a los montes de Israel. Por montes entendemos montaña. ¿Y cómo es que Dios le dice a su profeta que profetice a los montes de Israel? Y que les diga: montes de Israel. Oigan la palabra de Dios. Oigan la palabra de Jehová. Amados hermanos, el orden en esta profecía y las siguientes es: tome nota. Número 1, restauración de la tierra. Tenemos que darle lectura a los versículos del 1 al 15 para entender cuando habla de restaurar la tierra. Vamos a darle lectura. 36 de Ezequiel, versículo 1 al 15. Ya le di lectura al versículo 1. Vayamos ahora al versículo número 2. Así ha dicho el Señor,
Por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, escuche, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros y vosotros me volveré, y a vosotros me volveré, y seréis librados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hambres a toda la casa de Israel, toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas, las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solláis o como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo soy Jehová, y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Ahí está hablando de la restauración de la tierra. Amén. Número 2, habla también sobre la restauración del pueblo. El capítulo 36, versículos 16 al 37, capítulo 37 y versículo 28. No le voy a dar lectura. Tome nota. Repito, capítulo 36, versículo 16 hasta el capítulo 37, versículo 28. Número 3, habla también de juicio sobre los enemigos de Israel. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 38 de Ezequiel,
el versículo 1 al capítulo 39, versículo 24. Número 4. Habla también sobre la construcción del templo del milenio y restauración del culto para que Jehová pueda morar entre su pueblo. Ezequiel 40, versículo 1 al capítulo 47 y versículo 12. Cuando miramos el versículo 20 en el capítulo 36 de Ezequiel, vemos que esta es una expresión de orden. El mundo solo siente desprecio por aquellos que profesan ser parte del pueblo de Dios, pero cuyas vidas no están de acuerdo con lo que profesan. Sí, profesan que son hijos e hijas de Dios, que han nacido de nuevo, pero no lo son. Es una cosa profesar que lo son y es otra cosa, amén, no serlo. Ok, continuamos. Dios, amados hermanos, dice en su palabra que Él juzgará a los enemigos de Israel. Eso lo dice el Señor en su palabra. Este estudio yo lo comencé el día 31 de enero, ayer precisamente, de este año, capítulo 36 de Ezequiel. Esta profecía tomó lugar en el año 587 antes de Cristo. Amén. El versículo 1 nos dice que esta profecía, o entendemos que esta profecía está dividida en dos partes, con los versículos 1 al 15, que le dimos lectura, conectados con el capítulo anterior, que viene siendo el capítulo 35 de Ezequiel, y la segunda parte, comenzando con el versículo número 16 y terminando en el capítulo 37, versículo 14. Amados hermanos, el tema de la primera parte, como dije ahorita, es la restauración de Israel. El versículo 2 habla de este enemigo, que este enemigo era Edom. El versículo 3 habla sobre el sentido del versículo 3. Es que los paganos culparon a Jehová, le echaron la culpa a Dios de ser incapaz de proteger a su tierra. Pero, amados hermanos, yo quiero decirles que Israel tendrá una restauración en el futuro. Habla de una restauración futura del pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. El versículo 4 del capítulo 36, donde comenzamos a dar lectura, vemos que dice que Dios castiga a su pueblo, como este versículo declara. Versículo 4, escuche: por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Y algunos preguntarán, hermano Benítez, pero si Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué Dios los castiga? ¿Por qué Dios hace juicio contra ellos? Sí, amados hermanos, Dios castiga a su pueblo porque Él ama a su pueblo. El versículo 5, el 4 continúa diciendo, dice, Dios castiga a su pueblo
como este versículo 4 lo declara, pero tenemos que también saber, tener conocimiento de que Dios también destruirá a los enemigos de Israel. Ahora mismo Israel está en una guerra a mansalva con Gaza, con los terroristas. El versículo 5 nos da a entender que el enemigo de Israel es uno de esas naciones, es Edom. Edom no solamente propuso tomar mi tierra, dice Dios, la tierra de Dios, sino, y todavía hay enemigos de la nación de Israel que quieren, borrar a Israel del mapa, destruir al pueblo judío, al pueblo de Dios. Edom no solamente propuso tomar mi tierra, sino hacerlo con alegría. Mire lo que dice el versículo 5. Por eso así ha dicho Jehová el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con entonamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. El pueblo de Israel. Aleluya. Hacerlo, óigame, con alegría, dice el texto, y hacerlo de todo corazón y con menosprecio de ánimo, es decir, con desprecio de alma, amados hermanos, que significa que Edom miró con desprecio tanto a Judá como al Dios de Judá, Jehová. Amados, el versículo número 6 es la clave de este versículo. En la clave de este versículo número 6 es la frase: habéis llevado el oprobio de los paganos. Mírenlo ahí, el versículo 6. Por tanto, Dios le dice al profeta Ezequiel: profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado, oiga, el oprobio de las naciones. Santo, santo. ¿Qué significa? Que la vergüenza del pueblo de Dios es una vergüenza temporaria, mientras que la vergüenza de sus enemigos es perpetua. Amados, la ley de retribución es demandada por la justicia absoluta de Dios. Es una imposibilidad que las visitaciones justas de Dios son unilaterales. Lo que ha sido proporcionado a Edom, así como todas las demás naciones que se le oponen. El versículo número 7 nos deja ver que la servidumbre se encuentra en esta frase, la frase: yo he alzado mi mano. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a Dios tomando un voto de lo que Él ha dicho acerca de los paganos, y su castigo se cumplirá. Le doy lectura al versículo 7. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Aleluya. Mire, el diablo se cree que va a destruir a la nación de Israel, cuando hay un Dios. Israel tiene un Dios poderoso que defiende a los suyos y los protege. Aleluya. El versículo 8. Las frases: oh montes de Israel y las colinas eternas, de Génesis 49:26,
Tome nota. Son términos expresivos de la elevación moral de Israel sobre la elevación física de Edom. El versículo 9, ahí el Señor dijo que Él está en contra de Edom. Él está en contra de los enemigos de su pueblo. Aleluya. Cuando nosotros miramos, aleluya, el capítulo 35 y el versículo número 3, le damos lectura. Allí dice, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en destierro y en soledad. Aleluya. Amados hermanos, Él a la inversa dice de Israel, yo estoy por vosotros. El versículo número 10, como el Señor delineaba la destrucción de Edom y otras naciones, aquí Él delinea la bendición y prosperidad venideras de la casa de Israel. El versículo 11 nos dice lo siguiente, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Amados hermanos, esto corresponde a la edad del reino venidero. Versículo 12, Edom dijo que poseerían la tierra. Dijeron ellos. Ellos son indicativos de los palestinos modernos. El Señor dice, mi pueblo Israel te poseerá, es decir, la tierra. Versículo 13, le doy lectura. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación, has sido. Aleluya. Amados, y respecto a Israel, los paganos difundieron un mal reporte. ¿Cuál fue? Bueno, que la tierra de Israel había devorado sus habitantes y por lo tanto era maldecida. Qué equivocado estaban. Aleluya. Qué equivocado estaban. El versículo 14. Vemos ahí, la idea es esto, el gran conflicto espiritual entre la luz, aleluya, y las tinieblas ha producido esta terrible contienda por la tierra de Israel. Hermano, hasta el día de hoy existe esa contienda que comenzó de inmediato en su mismo principio y que ha continuado a través de su historia. En el momento del regreso de Cristo, la causa de este conflicto será quitada. Por lo tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás los hijos de tu nación. Versículo 13. El versículo 15 dice lo siguiente, y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Aleluya. Amados hermanos, esto no fue cumplido ni en el más mínimo en el momento del regreso de los exiliados de su esclavitud, pero será cumplido totalmente en la edad del reino venidero. Bueno, vamos a la segunda parte, que comienza, como dije en el comienzo, en el versículo 16. Démosle lectura del 16 al 25. La palabra del Señor dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra,
la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de monstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aleluya. El versículo 22 habla bien claro sobre la reunión y sobre la restauración de Israel. Lo cito nuevamente. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Bueno, continuamos con el estudio. El versículo 22, ¿qué da a entender este versículo? Bueno, este versículo da a entender que esta escritura además refuerza la declaración con respecto al versículo 21, en que el Señor no está haciendo lo que está haciendo a causa de Israel. Dice el texto: no lo hago por vosotros, sino más bien por causa de mi santo nombre. El versículo 23 dice lo siguiente, da a entender los actos de la gracia de Dios hacia los hombres culpables. Oiga eso, actos de la gracia de Dios hacia los hombres culpables son solamente debido a su nombre, aleluya, como Salvador, y no debido a cualquier excelencia moral en ellos, como mostrando en los versículos 21 al 23 y 32. El único reclamo del pecador para la vida, oiga, aleluya, y la justicia es admitir su pecaminosidad y su justicia, de la cual él no tiene nada. Continuamos. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea mi Cristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a entrar en la parte donde habla sobre el profeta Ezequiel, cuando él anuncia el nuevo pacto. Sí, nuevo pacto. Pero quiero leer, antes de entrar ahí, leer los versículos 24 y 25. Vamos a darle lectura a esos versículos dentro de unos momentos. Pausamos.
Mm.